Talento ICAI, el programa sobre el impacto y los retos de la ingeniería. Hola, yo soy Beatriz del Río y volvemos en Talento ICAI, un espacio dedicado al colectivo de ingenieros ICAI para mostrar el impacto y los retos de la ingeniería. En esta ocasión tenemos la oportunidad de entrevistar a un ICAI muy relevante para nuestro colectivo y para el sector energético de nuestro país. José Bogas es desde hace 7 años consejero delegado de Endesa, además de Iberia Country Manager del grupo Enel. Durante los 39 años que lleva en la compañía, José ha desarrollado otros cargos de responsabilidad en Endesa. También ha estado muy ligado a esta asociación y recibió el premio Javier Benjumea en el año 2010. Con esta trayectoria es un placer contar con él en Talento ICAI para que nos ofrezca una visión del sector energético y de la transición energética en la que estamos inmersos. En primer lugar, muchas gracias por participar en el programa. Muchas gracias a vosotros. Has desarrollado tu carrera en una empresa tan relevante como Endesa, primera eléctrica por clientes de España, donde has visto cómo han evolucionado en el sector energético. ¿Cuáles crees que han sido los hitos más disruptivos de estos años en el sector energético? Bueno, yo lo primero que diría es que, claro, a lo largo de estos casi 40 años en Endesa, que ya marca un récord, pues han cambiado muchísimas cosas. Primero ha cambiado la propia empresa, ¿no? Ya las propias herramientas. Yo recuerdo, por que nos hagamos una composición de lugar, que cuando entré en Endesa, aunque ya existían algunas calculadoras, Texas Instrument, etcétera, y yo en la carrera, en el primer año, me enseñaron a manejar la regla de cálculo, aunque existían ya esas calculadoras, pues en Endesa existía pequeñas calculadoras con el rollo de papel donde podías hacer operaciones elementales de sumar, restar, multiplicar y dividir. De hecho, claro, existía también un IBM 360, ¿no? Que funcionaba con fichas perforadas. Claro, cuando miras, no había fotocopiadoras, empezaron poco a poco. Había papel carboncillo, que solo podías hacer informes, hombre, no muy largos, 2 o 3 páginas, y solo podías hacer 4 copias. Como hicieras una copia más, tenías que repasarla con un lápiz porque no se veía. Todo esto, a toda la revolución de Internet, del teléfono, de tal, pues ha hecho un cambio que quiero reflejarlo sustancial de la sociedad y por tanto de de la propia empresa en el servicio que da la sociedad en este servicio energético. Sin embargo, me preguntabas por un elemento disruptivo. Hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención de una serie de vídeos que hacemos con gente que trabajamos en Endesa, con empleados de Endesa. Y entonces reflejaría lo que una mujer que trabaja en Endesa y que trabajaba en una central, yo diría que icónica de Endesa, la central de Andorra, de Teruel, que la hemos cerrado por motivo de la descarbonización y ha tenido que recualificarse para hacer otras actividades. Y ella tituló aquel vídeo que la hicimos Pasar del carbón al viento, lo tituló. Y quizá esto sí que es un elemento muy disruptivo, marcó una historia en su momento el carbón. Y ahora estamos cerrando ese carbón por la descarbonización y estamos yendo hacia energías renovables y en este caso el viento. Pues esta mujer, Sonia Bielsa, redefinió y reenfocó su actividad para trabajar ahora en uno de nuestros parques eólicos en la misma zona donde vive con su familia, ¿no? Para mí este caso pues ilustra un poco, ilustra quizá a la perfección este proceso de transición energética, como decía, que en el que estamos envueltos ahora mismo y que es otra más de los cambios disruptivos que han existido y va a significar una reconversión industrial tremenda que estamos viviendo en el sector energético. Un proceso que debemos hacer por los valores que tiene la sociedad justo e integrador. Y cuando digo justo e integrador, nos gusta decir a nosotros que en este proceso de transición, a nosotros digo Endesa, que en este proceso de transición no queremos dejar a nadie atrás. Por eso, detrás de cada cierre de una central de carbón hay un plan de futuro que está concebido con criterios de lo que llamamos CSV, que es crear valor compartido, por sus siglas en inglés,
con un objetivo de ayudar a los empleados afectados, incluso a las contratas que tenemos e incluso a la sociedad alrededor de las centrales donde estábamos, a reenfocar su actividad profesional hacia ecosistemas de generación renovable y contribuir a que la zona se regenere y mitigue el golpe del cierre de una actividad económica tan importante como la que genera una central de carbón y mitigue eso y se pueda además enfocar la gente y recualificar para seguir trabajando en ello. Ya nos has avanzado el reto de la transición energética que estamos afrontando, pero ¿en qué momento se encuentra el sector energético en España actualmente? Bueno, el sector energético se encuentra en plena transformación, una transformación que ha sido continua desde que entré en Endesa ya hace bastantes años, en el año 1982. Y por decir algo diferente, bueno, esa transformación, como sabéis todos, está basada en la descarbonización, la digitalización y la electrificación. La descarbonización es claro, los efectos que tiene el cambio climático en la sociedad. Fijaros que hay algunos estudios que apuntan que la disminución de la biodiversidad ha podido ser la causa de la crisis sanitaria de la pandemia COVID-19, con luego la enorme consecuencia, además, económica. Pues bien, el cambio climático y los efectos de un cambio climático son realmente tremendos y es una de las cosas que hoy día creo que ya existe un consenso absoluto sobre la necesidad de cuidar el planeta. Bueno, pues es un objetivo muy, muy importante. La digitalización, hombre, tanto ha cambiado, tantas posibilidades nos abre la digitalización, que es un reto y dentro de esa descarbonización la gente siempre piensa en la introducción de energías renovables, el coche eléctrico, etcétera, pero sin una red de distribución inteligente, flexible, una red de distribución que antes era una red pasiva y que ahora se convierte en una red activa que integra miles de cosas, no se haría. Pero si me preguntas qué me gustaría destacar a mí, siendo estas las dos cosas más importantes y que destacaría cualquiera, yo diría que estamos en la antesala de una electrificación. Estamos en un momento de máxima transformación y esto, bueno, va a acarrear problemas regulatorios, problemas políticos, problemas sociales. Pero digo, estamos en la antesala de una electrificación. Y esta electrificación es el motivo, o la razón de la electrificación es que teniendo un parque de generación al final que esté basado todo en energías renovables y no emita, la energía eléctrica es entre 3 y 6 veces más eficiente en un coche eléctrico que un coche de combustión tradicional y, por ejemplo, una bomba de calor es 3 veces más eficiente que una caldera. Bueno, pues este es uno de los pasos. Y otro muy importante que a mí me gustaría resaltar es que yo creo que todo el mundo coincidimos ahora en que los valores de la sociedad, así como las prioridades, han cambiado y demandan lo que llamamos un crecimiento sostenible y un crecimiento sostenible que, por un lado, resuelva o ataque y minimice los problemas derivados del efecto del cambio climático, pero por otro lado integre esos valores de ética, de transparencia, de buen gobierno, necesarios y que hoy te demanda la sociedad. Se entiende bien que se cierren las centrales de carbón, pero a la vez las comunidades afectadas por los cierres se resisten a que esto suceda porque no ven aún cómo una transición energética que cambia la manera de generar energía puede repercutir positivamente para ellos. Por este motivo es esencial, primero, la colaboración público-privada, en mi opinión, para asegurar que la transición energética se produce, porque es necesaria, pero que se hace de una manera justa, porque es esencial para el equilibrio y la estabilidad social, política y económica. Hablando de la colaboración público-privada, desde Endesa se han presentado 122 proyectos para los fondos europeos de recuperación. ¿Qué crees que van a suponer los fondos de recuperación europeos en el sector energético español?
Bueno, lo primero que diría es que ya desde hace unos años había unas tendencias muy claras. Las tendencias muy claras eran o son las que tenían que ver con la transición ecológica, la transformación digital y la electrificación, como un conjunto global de tendencias. De hecho, nosotros, como Endesa, en nuestro plan estratégico, habíamos incrementado las inversiones, el último plan estratégico de 3 años con respecto a los 3 años anteriores, en un 20%, un 25%, llegando a 7.900 millones. Y dábamos una visión a largo plazo de dónde íbamos a poner el dinero hasta el año 2030, en la década de los 2020, de los que hablábamos de un ritmo aproximado de 2.500 millones de inversión al año, es decir, 25.000, donde el 40% lo dedicaríamos al despliegue de energías renovables, el otro 40% a la transformación de la red de distribución, que son otros 10.000 millones, y el 20%, los 5.000 millones restantes, tendrían que ver mucho con vehículo eléctrico, con relaciones con clientes, con digitalización, etcétera, ¿no? Bueno, pues una vez que ocurre esto, llega la pandemia COVID-19 y yo creo que por primera vez la Unión Europea, vamos, por primera vez, la Unión Europea da sí, quizá por primera vez, da una respuesta histórica que puede marcar desde mi punto de vista un punto de inflexión en lo que es la propia Unión Europea. Y en esto dedica unos fondos, los fondos Next Generation, pero no solamente los fondos Next Generation, que son 750 billones americanos de euros, sino el propio presupuesto, que lo llama presupuesto reforzado, del 2021 a el 2027, donde dedica 1.000, si no me confundo, 70 y tantos millones, 1.070 y tantos billones dedica también a Europa. Y yo creo que el objetivo fundamental es acelerar esta transición, es decir, buscar cómo pueden madurar tecnologías, como puede ser la del hidrógeno, como pueden ser las de las baterías, cómo se puede acelerar la utilización del vehículo eléctrico, etcétera, ¿no? Y en Endesa nosotros creemos que deben apoyarse proyectos que aporten un valor estructural, porque por un lado se está buscando ayudar a salir de la crisis económica derivada de la pandemia, pero aún más importante que esto es realmente llegar a una sociedad totalmente distinta desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista de cuidado del medio ambiente, etcétera. Para ello, por eso digo que creemos que se deben apoyar todos aquellos proyectos que se hayan presentado que tengan un valor estructural y a largo plazo. Proyectos tractores que puede, por ejemplo, desarrollar Endesa y tirar de pymes y tirar de mucha más industria más pequeña, que generen empleos y dinamicen el tejido empresarial, focalizándome en este sentido en las pymes. En este sentido, nosotros hemos presentado proyectos por un valor total de 23.300 millones. Este valor total de 23.300 millones no sería la subvención que recibiríamos, sería el proyecto total, de ahí recibiríamos una parte y se trata de una potente batería de proyectos basados en la transición energética, en el desarrollo de renovables, en la eficiencia energética, en el hidrógeno renovable o hidrógeno verde, como se le llama, en el transporte sostenible o en el desarrollo, como decía antes, de las redes inteligentes. A principios de año hubo una subida importante del precio de la luz que repercutió en los consumidores, algo que de hecho también está ocurriendo ahora mismo. ¿Qué reforma consideras necesaria para que no se den estas fluctuaciones? Bueno, primero también a lo largo, eso es que ya me voy haciendo mayor, ¿no? Pero he vivido muchos cambios en la forma de la fijación de precios. Lo primero que quiero decir es que se han mezclado varias cosas. Hoy, en este minuto, la subida tan importante de precios que a todos nos preocupa tiene que ver con una subida del precio del gas y tiene que ver con la subida del precio del CO2. Para que veáis la complejidad de todo esto y que las empresas eléctricas en esto no tenemos que hacer nada y que es una consecuencia también de la globalización, la subida del precio del gas, y nos da la dimensión de la globalización, tiene que ver con un invierno en Europa frío y por tanto con utilización. Tuvimos el efecto Filomena al principio de año, en enero, pero luego con una recuperación económica muy fuerte en Asia, principalmente en China y en la India, que demandan mucho gas
Además, con una estrategia de China de ir cerrando centrales de carbón y utilizar mucho más el gas, que demanda mucho más gas, una cuestión geopolítica. Rusia no queriendo pasar gas por la tubería de gas que pasa por Ucrania, por sus problemas políticos con ellos, y luego, bueno, quizá también mantenimientos no programados y reducción de reservas en Noruega. Esto hace que el precio del gas se dispare. Pero se dispare quiere decir que en 2020, que estaba anormalmente bajo por la crisis económica derivada de la crisis sanitaria, pues hemos pasado de aproximadamente 8 o 9 euros megavatio hora a más de 30 euros megavatio hora. Es un salto tremendo. Y la segunda cuestión es el CO2. El CO2 son unos derechos de emisión que regula la propia Unión Europea. Cuando el precio del gas tira hacia arriba, el ajuste con el precio del carbón, porque sigue habiendo carbón en Alemania, en muchos otros sitios, se hace con el precio del CO2 y el CO2 se ha disparado. Y luego, como somos ingenieros, déjame decir, en este sistema marginalista, quien fija el precio no son las centrales que llamamos inframarginales, las centrales cuyo coste variable es cero, sino son las centrales que marcan precio, térmicas y que su coste no es cero. En este caso, los ciclos combinados. Entonces, esto ha hecho que haya una subida de precios muy difícil de gestionar. A mí me gusta decir siempre que, bueno, si esta situación persiste, van a durar muchos meses con el problema que tenemos. Pero no es solo en España, ¿eh? Está ocurriendo lo mismo en Francia, está ocurriendo lo mismo en Alemania, está ocurriendo lo mismo en Italia. Es decir, es el conjunto general. Bueno, pues esto, si mañana, desde mi punto de vista, Rusia decidiera dejar de, entre comillas, castigar a Ucrania, automáticamente caería el precio del gas, caería el precio del CO2 y volveríamos a situaciones normales. ¿Por qué digo todo esto? Y me extiendo una barbaridad. ¿Por qué digo todo esto? Digo todo esto porque no se pueden aplicar, desde mi punto de vista, medidas estructurales para corregir algo que es coyuntural. Y creo que aquí, aunque hay un anteproyecto de ley del Gobierno con el que no estoy de acuerdo porque creo que no resuelve el problema y además es una medida estructural para arreglar una cosa coyuntural, lo cierto, que es lo que ha aplicado el Gobierno, y me parece en este caso correcto, es unas medidas fiscales, es decir, reducir el IVA, eliminar el impuesto del 7% sobre la electricidad, medidas que tienen un efecto inmediato y que una vez que la situación vuelva a la normalidad se puede volver a desactivar esas medidas. Por tanto, la primera cuestión es explicar un poquito la complejidad de esa subida de la luz. Lo segundo es que las compañías eléctricas no tenemos, en este caso, nada que ver con esta subida. Lo tercero es cómo está estructurada la tarifa eléctrica en España. Bueno, en España la tarifa eléctrica, diríamos que si hay 20 millones de 20 y tantos millones de consumidores, 14, 15 millones de consumidores no tienen este efecto de la subida porque están en el mercado libre y tienen tarifas planas, más o menos, ¿no? Esto repercute fundamentalmente con las personas que tienen la tarifa regulada, que somos el único país del mundo que tiene esta tarifa regulada. Yo creo que eso sería una medida estructural a cambiar en el futuro. Supongo que esta debería ser la medida fundamental. Luego ha habido otra serie de cosas de cambio de peajes, etcétera, que se han explicado muy mal, pero que por no extenderme no voy a entrar en ella. Pero bueno, veis la complejidad de la globalización de un mundo donde estamos nosotros metidos. El sistema que utilizamos de fijación de precios es el sistema marginalista, con un algoritmo llamado Eufemia, que se utiliza en toda Europa para fijar los precios. Es una cuestión compleja, entonces te agradecemos que te extiendas en esta pregunta. Has hablado antes de tarifas, has avanzado que bueno, pues, es una cuestión importante y precisamente el 1 de junio entró en vigor una nueva factura eléctrica con un nuevo sistema de tarifas. ¿Qué ha supuesto este cambio para los consumidores y para el sector? Bueno, a mí me gusta explicarlo de esta forma. O sea, hay gente que lo ha explicado diciendo, bueno, menudo lío, ahora tenemos que planchar por la noche, ¿no?
Bueno, pues lo primero que quiero decir es que antes de esta reforma de tarifa, en lo que es el sector residencial, las dos tarifas fundamentales eran la 2.0 y la 2.0 DH. La 2.0 era la normal y la 2.0 DH es discriminación horaria, es decir, gente que utilizaba ya, por así decirlo, la lavadora en las horas valle y planchaba en las horas valle. Bueno, lo que se ha hecho ahora ha sido hacer, simplifico mucho, una tarifa única, tiene alguna serie de complejidades, pero bueno, una tarifa única que a todos los clientes que estaban en la 2.0, y digo, los que estaban en la 2.0 aproximadamente eran 13 o 14 millones de clientes, los otros en la 2.0 DH pues 6 millones de clientes, más o menos, ¿no? Pues todo, que es la mayoría que estaban en la 2.0, reciben una reducción sustancial de la tarifa. Una reducción que podría alcanzar casi el 10% sin cambiar sus hábitos de consumo. Y los que estaban en la DH, puede ser por la diferencia de periodos horarios que se ha utilizado que tengan una pequeña subida. Pero si yo estuviera en la DH y, por ejemplo, ponía la lavadora a las 10 de la noche, pues ahora a lo mejor la tengo que poner a las 12 de la noche. Pero si ya tengo la disciplina yo de hacer ese tipo de cosas, pues no tendría por qué perjudicar. Dicho esto, el propósito fundamental de este cambio de tarifas era o ha sido o es, ¿no?, facilitar la penetración de la electrificación en la economía. ¿Por qué? Aquí un ejemplo muy claro es el hecho de que si tú ahora mismo tienes en tu casa 4 o 5 kilovatios contratados y te compras un coche eléctrico o lo alquilas o lo haces un renting y tienes que poner un punto de recarga en tu casa, tienes que contratar otros 4 kilovatios hora y pagarlos. Bueno, pues esta tarifa, o sea, esta nueva reglamento de peajes, lo que hace es que en la medida que tú recargues el coche por la noche, no tienes que contratar esa potencia, porque es un momento de horas valle donde hay suficiente capacidad. Lo mismo ocurre con los riegos agrícolas, lo mismo ocurre con la bomba de calor y el almacenamiento de ese calor. Por tanto, creo que no hemos sabido explicar ni nosotros ni el gobierno esa tarifa. Y luego, de nuevo, nosotros en Endesa vamos tendiendo, y todas las empresas, yo creo que vamos más avanzados que otros, pero vamos tendiendo a dar un servicio, a tener plataformas donde hagamos sencillo para el cliente su gestión de la energía eléctrica. Y en este sentido, damos tarifas planas, donde nuestro cliente no se tiene que preocupar. Los que gestionamos somos nosotros y en la medida que sabemos gestionarlo podemos ofrecerle un precio mejor, pero donde no se tiene que preocupar por esto. Y esa es la tendencia general que estamos haciendo y, por tanto, yo creo que esta reforma de peajes ha sido una reforma acertada que hemos explicado muy mal y ha dado lugar a chanzas, bromas, etcétera, ¿no? España continúa en las últimas posiciones europeas del barómetro de electromovilidad elaborado por la Asociación de Fabricantes ANFAC en el primer trimestre de este año, con unas cifras similares a las obtenidas al cierre del ejercicio anterior. ¿Por qué no termina de calar al mismo ritmo que en Europa el coche eléctrico, ni siquiera con las ayudas del Plan MOVES? ¿Cree que es una cuestión cultural o estructural? Bueno, o sea, yo diría, efectivamente vamos con mucho retraso y vamos en la densidad de coches eléctricos o en la densidad incluso de puntos de recarga, etcétera, por detrás de otros países europeos, pero yo creo que con una tendencia creciente. Todo esto yo diría que se encuadra dentro de lo que decía de los 3 ejes fundamentales, que era la transición ecológica, la transformación digital y la electrificación dentro del concepto global de electrificación que engloba hogares, industria e incluso la movilidad, ¿no? Fijaros que nosotros tenemos ahora mismo instalados unos 7.000 puntos de recarga, estoy hablando de los vehículos eléctricos, que nuestra intención y nuestro plan es tener a finales de 2023 56.000 puntos de recarga y que nuestro plan para el año 2030 es llegar a 575.000 puntos de recarga. Como veis, o sea, es una tendencia creciente y que si logramos hacer esto, pues nos pondremos al nivel que hoy tienen otros países europeos.
Pero la razón del retraso quizás sea una razón técnica, en algunos casos también, de desarrollo de regulación, hablabas del plan MOVES, ¿no? De muchas cosas, y también cultural, esto es cierto. Yo creo que hay tres barreras fundamentales con el coche eléctrico. Una primera barrera quizá es el propio valor del coche eléctrico, que es un coche caro. Aquí debo decir que aproximadamente el 40% del valor de un coche eléctrico tiene que ver con el coste o con el valor o el coste de la batería, ¿no? Los expertos dicen que en 1 o 2 años ese coste de la batería puede reducirse a la mitad, porque la tecnología nos llevará a unas dimensiones y un proceso de producción de las baterías muy a corto plazo. Por eso no sé si fallarán, pero aunque fallen 100%, pues es en 4 años, ¿no? A bajar ese precio de las baterías a la mitad. La segunda cuestión es la autonomía del coche. Hoy día nadie tiene ningún problema en pensar en tener un coche eléctrico en una ciudad, pero desplazarte de una ciudad a otra, bueno, pues piensas que no vas a tener autonomía suficiente. También la tecnología está solucionando esto. Cada vez los coches tienen más autonomía. Hay que reducir el precio de esas baterías, pero ya hay baterías que te dan autonomía de 500, 600 kilómetros. Y en la ciudad ya no tienes ningún problema. Y el tercer punto, que es el que más tendría que ver con el sector eléctrico, son los puntos de recarga. Los puntos de recarga, bueno, he comentado el plan de despliegue que tenemos nosotros de esos puntos de recarga. Pero me hacían una broma hace 2 o 3 años la gente comercial de Endesa, cuando yo les decía, pero bueno, ¿dónde está el break-even de un punto de recarga? ¿Qué dinero tenemos que sacar? ¿Qué criterio tenemos que tener para saber cómo hacemos rentable o recuperamos el precio de un punto de recarga? Y me decían, necesitamos que recarguen 6 coches al día. Bueno, ¿y dónde estamos ahora? Y me decían, tenemos un coche cada 6 días. Entonces, claro, no había forma de recargar aquello. Pero bueno, esto hemos decidido, en general todas las empresas eléctricas, y en este caso Endesa lleva la delantera en esto, el ir poniendo esos puntos de recarga de forma que se vaya esta tercera barrera de las que te comentaba, de las 3 barreras que te comentaba, vaya desapareciendo. Y esa cuestión cultural, pues ese cambio de mentalidad se vaya reflejando en la nueva forma de pensar o de comprar de la gente. Creemos que todo esto se podrá hacer siempre y cuando se aumente la autonomía. O sea, yo recomendaría que una vez que baje el precio del coche, ¿no? Que para las ciudades sin ninguna duda, pero en cuanto aumente la autonomía también y tengamos los puntos de recarga más importantes instalados a lo largo de las principales autovías españolas. Luego también creo que puede ser un factor fundamental en el sentido para España del turismo. Hay mucho europeo que cuando viene a las Islas Baleares, Canarias, le gustaría tener un coche eléctrico, pero hay también mucho europeo que por el corredor mediterráneo, la Costa Brava, Cataluña, etcétera, bueno, vendrían en su vehículo eléctrico también. Y que cuestiones como la Costa Brava o las Islas Baleares es un plus o atractivo turístico el hecho de cuidar el medio ambiente hasta los extremos también de facilitar de una forma importante el uso del vehículo eléctrico. El Gobierno estima que la transición energética se traducirá en un aumento neto de empleo de en torno a 250.000 personas de media al año y en un incremento en el nivel del PIB próximo al 2% respecto a un escenario tendencial en 2050. ¿Cómo crees que puede afectar esto al sector? Bueno, lo primero, decía, teníamos unos planes, os comentaba el plan estratégico de Endesa al principio, con unas inversiones en 3 años de 7.900 millones, y que los fondos Next Generation venían a acelerar ese plan. Acelerar quiere decir hacer muchas más cosas. Para que nos hagamos una idea, por ejemplo, si solo hablásemos de la distribución, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima habla
antes de los fondos de la Next Generation, habla de unos 24.000 millones en 10 años, unos 2.400 millones a meter en la red de distribución al año. Bueno, la primera cuestión es que estos 2.400 millones superan el máximo que la regulación permite retribuir a las empresas eléctricas. Primera cuestión, pero que quiero reflejar, es la importancia del plan y la importancia también de que la regulación se ajuste para poder hacerlo. Pero incluso más importante que eso, y es lo que estamos haciendo en Endesa ahora, es hablar con las empresas contratistas, con nuestros partners, por así decirlo, en este desarrollo, porque va a haber un incremento extraordinario de personas que tienen, de recursos humanos que son necesarias para este despliegue, lo cual es una buena noticia por el empleo y es una buena noticia por el crecimiento económico que esto puede generar. Entonces, la primera reflexión que yo haría de qué puede pasar es que el sector eléctrico tiene que ser un motor de crecimiento y de generación de empleo y que para eso no se hace simplemente con desearlo, ¿no? Sino que hay que gestionar muchas cosas que hemos empezado a gestionar, pero que no hay que olvidar que una cosa es tener un plan y otra cosa es entregar el plan, o sea, cumplir el plan. También fíjate que en el caso de Endesa te decíamos que para los fondos Next Generation habíamos presentado proyectos por 23.300 millones de euros. Bueno, pues estos proyectos crearían en acumulado, tú antes me hablabas de los 250.000 puestos de trabajo anuales, en acumulado crearían 214.000 puestos más. Y además reduciríamos las emisiones en casi 14 millones de toneladas al año. Es un gran plan. ¿Cómo va a afectar? Un cambio tremendo en crecimiento y en generación de empleo. Pero para que realmente se dé ese cambio tremendo en crecimiento y generación de empleo, vamos a tener que trabajar mucho en hacer posible esos planes. Cambiando de tema, este 2021 la Asociación Nacional de Ingenieros SICAI cumple 100 años. ¿Por qué consideras que este tipo de colectivos son necesarios? Bueno, yo lo que diría es que la Asociación Profesional de Ingenieros de ICAI ha conseguido, bueno, primera cuestión, la escuela ya crea un determinado barniz, ¿no? Esto es muy importante. Si no estuviera la base esta, sería muy difícil. Pero una vez que la escuela crea este barniz, yo creo que la Asociación de Ingenieros de ICAI ha logrado mantenernos unidos a todos, a todo el colectivo de ingenieros salidos de las distintas promociones, porque se hace intergeneracional el conocimiento de los que tenemos de los distintos ingenieros y promociones de la escuela y facilitar, esto para mí es muy importante, facilitar que nos podamos ayudar unos a otros en nuestra vida profesional. Creo que la asociación ha venido desempeñando estos objetivos con gran éxito desde mi punto de vista, manteniendo cohesionado a todo nuestro colectivo y estando a su lado, que es muy importante a lo largo de su vida profesional. Se podría decir que esto que muchos decimos del espíritu del que hay es fruto de esa escuela, de esos años en la escuela, pero también es fruto y consolida aquello de la escuela, estos 100 años de magnífico desempeño, en mi opinión, de nuestra asociación. Y siempre, diría y resaltaría yo, promoviendo un ejercicio de una ingeniería desde los valores fundamentales, como son el esfuerzo, como es la innovación, como es la integridad, como es el espíritu de servicio. Has tenido una gran implicación en esta asociación. ¿Qué te ha aportado a lo largo de tu carrera profesional? Bueno, lo primero que me ha aportado la satisfacción de poder formar parte de un colectivo de profesionales que se ha puesto al servicio de la sociedad. Y yo diría, en el colectivo de que hay, bueno, sin querer molestar a nadie, pero desde unos estándares éticos profundos y que han sabido transformar el perfil empresarial de este país y ayudar a generar riqueza, ayudar a generar bienestar y empleo de calidad a la sociedad española, en mi opinión. Ahora vamos a pasar a un bloque de preguntas sobre la Escuela ICAI. ¿Cuál consideras que es la contribución más relevante del colectivo ICAI a la industria y la economía española?
Bueno, yo creo que hay muchas contribuciones del colectivo del ICAI a la industria, porque hemos desempeñado, los ingenieros de ICAI, igual que otros, ¿no? Pero hemos desempeñado un papel relevante en el mundo empresarial. Yo diría que la evolución de sectores industriales en España, como en primer lugar el eléctrico, pero también el ferroviario, el naval, la automoción, el de las empresas de ingeniería, no se entendería, desde mi punto de vista, sin la contribución realizada por el colectivo de ingenieros de CAI. La gran transformación económica española y la exitosa internalización también de España, creo que los ingenieros de CAI hemos jugado un papel fundamental, como otros, pero hemos estado, hemos cumplido y hemos contribuido a esa mejora del sector industrial y a esa internacionalización. ¿Cuál crees que es la contribución mayor en tu sector, en el sector de la energía? Bueno, en el sector de la energía creo que los ingenieros de ICAI destacan mucho, especialmente en el sector de la energía y especialmente en el sector de la electricidad. Y bueno, quizá a lo mejor no es absolutamente correcto, pero yo creo que la simbiosis que hay entre la escuela y el IIT y a su vez el magnífico desarrollo que se ha hecho, pues se ha creado un talento especial de los ingenieros de ICAI en el sector eléctrico. Muchos de nuestros compañeros y de distintas promociones participaron en la electrificación de importantes saltos hidroeléctricos, la electrificación de numerosas líneas de ferrocarril y en grandes hidroeléctricas, ocupando puestos de importancia en los inicios de las compañías energéticas. No quisiera dejarme nombres, pero los más cercanos a mí o relacionados, José Luis Torá, que era profesor también de líneas en la escuela, pues fue uno de los precursores. Antonio Benítez fue otro de los precursores. Por hablar de alguien que no fuera de Endesa, por estos dos sean de Endesa, Ángel de las Heras, otro grandísimo ingeniero de ICAI que trabajaba en Unión Fenosa. Quiero decir, ha habido muchísimos ingenieros de ICAI que han contribuido. Posteriormente, aparte de ese crecimiento, nacimiento del sector eléctrico, también participaron muchos de nuestros compañeros en el aprovechamiento de recursos energéticos autóctonos, como era el carbón nacional, hoy denostado, pero en su día jugando un rol fundamental para el desarrollo industrial de nuestro país y la vertebración, que esto es muy importante, de las zonas rurales de escasos recursos. Y ahora estamos también, creo yo, desempeñando un papel fundamental en todo el proceso de descarbonización basado en las energías renovables, la, diría, introducción de inteligencia en la red eléctrica y la electrificación de la demanda. Dado las características de los ingenieros de ICAI, yo digo que no es de extrañar que las empresas eléctricas españolas sean uno de los principales empleadores de estos ingenieros de ICAI y que compañeros nuestros ostenten posiciones ejecutivas en las principales empresas eléctricas de España. ¿Cuáles dirías que son los mayores retos para los próximos años para los ingenieros ICAI? Bueno, los retos para los ingenieros de ICAI, desde mi punto de vista, tienen que ser de dos tipos. Bueno, dejarme decir, de un tipo, los retos que demanda la sociedad. Y los retos que demanda la sociedad para mí son dos distintos. Uno que tiene que ver con la parte tecnológica, la parte industrial, la parte de desarrollo del país en la parte eléctrica. Y aquí es clarísimo que lo que nos piden es acelerar el proceso de descarbonización de la economía para evitar los efectos del cambio climático. Esto es una primera cosa. Otro gran reto industrial que tenemos, creo, que es conseguir el objetivo de que la industria alcance el peso del 20% en el PIB. No hace muchas décadas estábamos en el 30% y ahora estamos alrededor del 13%, que realmente creo que es algo bajo y que tendríamos que tratar de incrementar y contribuir. Pero luego hay otros retos que demanda nuestra sociedad y con los cuales cada día me encuentro más a gusto porque son los retos que aprendimos cuando nos formamos en el ICAI. Hablaba de la transparencia, hablaba de no dejar nadie atrás, hablaba de la cohesión, hablaba del buen gobierno, hablo de la ética, que creo que es otro de los elementos fundamentales que hoy día la sociedad
demanda a todo el mundo y a los gestores de las empresas donde estamos. Por tanto, ese desarrollo un poco industrial, por así decir, técnico, y por otro lado, que contribuyamos, como tratamos de hacerlo siempre, pero que contribuyamos aún más con este espíritu realmente humano, por así decirlo, ¿no? Que los ingenieros de ICAI hemos aprendido en la escuela desde el comienzo de nuestros estudios, ¿no? Si tuvieras que destacar una característica del colectivo de ingenieros del ICAI, ¿qué destacarías? Bueno, yo creo que ya lo voy diciendo, aparte de que somos los más listos, ¿no? Pues tenemos una serie de valores que nos inculcan en la escuela. Y estos valores es un poco la vocación del servicio, pero la vocación del servicio desde un punto de vista también diría humanístico, no sé cómo decirlo, ¿no? No todo son números, no todos son técnica, no todos, para lo cual estamos preparados, yo diría incluso mejor que los demás. Pero esta parte más humanística, más de sentido de responsabilidad, de compromiso ético, etcétera, que tenemos los ingenieros de ICAI, realmente estos valores son los que creo que nos diferencian más. Luego también debo decir que, sin que nadie se moleste, que decía los ingenieros de ICAI, yo sé que cuando fichamos un ingeniero de ICAI, hombre, de 100 me puedo confundir en uno, porque hombre, siempre hay uno un poco raro, ¿no? Y cuando yo me confundo, primero, cualquier persona que ha hecho una carrera de ingeniería, sea ICAI o sea cualquier otra, es una persona que tiene una cabeza formada. Lo que voy buscando luego es que sea capaz de trabajar en equipo, que sea capaz de aportar valor, que sea capaz de tener ciertas flexibilidades y que tenga unos valores, Bueno, pues esto realmente lo encuentras fundamentalmente con ingenieros de ICAI. Y luego con muchos otros ingenieros de otros colectivos, pero con ICAI no te confundes. Esta pregunta nos gusta mucho porque salen historias muy bonitas. ¿Nos podrías compartir alguna anécdota de tu época de estudiante en la escuela ICAI? Bueno, anécdotas en la escuela de estudiantes, de la escuela siendo estudiante, tengo no una, sino cientos. O sea, lo que no sabría es qué anécdota elegir, ¿no? Pero bueno, eh, por decir algo que refleja un poco la disciplina y el trabajo, yo era un niño listo y acabé el COU con unas notas extraordinarias. Y sobre todo, vamos, en física era el no va más, ¿no? Y recuerdo mi primer examen de física en primero, que, bueno, relleno o sea, hago el examen y creo que me ponen un 2, ¿no? Esto el primer trimestre, suspendido. Yo creo que era el primer suspenso que sacaba en mi vida, ¿no? Me voy a ver al profesor, o sea, me miro el examen y veo que me he confundido en la suma de dos vectores, pero que todo estaba bien, el planteamiento estaba bien, etc. Y me voy a ver a aquel profesor y le digo, mire usted, es que he revisado mi examen, me ha puesto usted un 2, sí, sí. Y digo, mire, revisándolo, el único error que he tenido es que estos dos vectores los he sumado mal. Pero lo demás está bien el planteamiento, está bien el desarrollo, está tal. Y me dice, ¿ha sumado usted mal los vectores? A ver, mira, dice, bueno, pues tiene usted razón. Dice, le voy a poner un 0 por no saber usted sumar vectores. Y me cascó un 0. Entonces eso denotaba un poco esa exigencia que teníamos bueno, y muchas más anécdotas. No quiero porque esto es como cuando te hacen hablar de la mili, ¿no? Te enrollas, pero bueno, eso podría reflejar un poquito ese espíritu, no quiero decir dureza, ¿no? Pero vamos, esa formación, esa exigencia que teníamos en el ICAI y que tenemos, ¿no? Nos lo has ido avanzando a lo largo de esta entrevista, pero ¿por qué te sientes orgulloso de decir yo soy ICAI? Bueno, yo lo digo en todos sitios. Ayer daba una conferencia en la Escuela de Ingenieros de Cataluña y me presentan como ingeniero del ICAI. Broma, porque es broma, a veces me han preguntado el ICAI o sea, me dicen ICAI y digo, sí, ingeniero de la Compañía de Jesús. Lo digo así, ingeniero de la Compañía de Jesús. Sin que esto signifique que sea más religioso o menos religioso, pero quiero decir, estoy orgulloso de ser ingeniero de CAI. Y estoy orgulloso de ser ingeniero de CAI por dos motivos, porque me ha ayudado a desarrollarme profesionalmente y, aún más importante, porque me ha ayudado a desarrollarme como persona. Bueno,
pues yo es de bien nacidos ser agradecidos y estoy muy agradecido al ICAI. Mi padre era ingeniero ICAI, mi hermano es ingeniero ICAI, y bueno, pues es una forma de ser, es una forma tal, de la que me siento orgulloso y por tanto no oculto a nadie que soy ingeniero ICAI. Bromas, nos llaman electrocuras. Yo ya digo que ya he llegado a la categoría de electroobispo, por los años, por los años. Muchas gracias, José, por participar en el programa, aportando una visión tan cualificada sobre el sector energético y por darnos un punto de vista tan claro de lo que nos espera en esta transición energética que estamos viviendo. Volvemos en Talento ICAI con otras figuras relevantes para el colectivo. Os recordamos que podéis escucharnos en Spotify, iVoox y Apple Podcast. Esperamos vuestros comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta ahora. Talento ICAI, el programa sobre el impacto y los retos de la ingeniería.